El 25 de mayo de 1810 se produce en Buenos Aires la famosa Revolución de Mayo, que da inicio al proceso de independencia de Argentina y del resto del Cono Sur. Durante el primer tiempo, literalmente durante los primeros 2 años, la revolución es bastante caótica, tanto política como militarmente. Las nuevas autoridades patriotas que habían surgido no se ponían todavía demasiado de acuerdo si perseguir plenamente una independencia o conformarse simplemente con el autogobierno. Esta situación cambia en 1812, cuando llegan al puerto de Buenos Aires un grupo de jóvenes militares que habían participado en las guerras napoleónicas y que ahora venían a ponerse al servicio de su patria en América del Sur. A diferencia de tantos otros revolucionarios, estos jóvenes militares tenían un objetivo político claro y un plan político concreto. Fundan la Logia Lautaro, una sociedad secreta que tenía como fin expreso la liberación de toda Iberoamérica del dominio español. Y entonces, esta logia, que consigue rápidamente adeptos en Buenos Aires, se dispone a liderar la revolución. ¿Cómo? Mediante la instauración de un gobierno afín, el Segundo Triunvirato, el cual se comprometía a llevar a cabo los objetivos de la logia, entre los cuales estaba la plena independencia y la sanción de una constitución. Con este norte a seguir, es que el Segundo Triunvirato a una asamblea constituyente, la famosa Asamblea del año 13, que va a sentar las bases de lo que actualmente es el Estado argentino. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. En 1812 llegan a Buenos Aires figuras que van a ser muy importantes en los años venideros. Uno de ellos es San Martín, otro es Alvear. Juntos fundan la rama americana de la Logia Lautaro y por ahora se ponen al servicio de la revolución tal cual estaba. No va a pasar mucho tiempo hasta que surjan chispas entre la Logia Lautaro y el gobierno del Primer Triunvirato. El tema es que el Primer Triunvirato era muy conservador, sobre todo en el ámbito militar, y esto había permitido un implacable avance realista, sobre todo en el Alto Perú. La Logia Lautaro pedía al triunvirato que enviase refuerzos al ejército del norte, pero los triunviros se negaban, pensaban que ya era una causa perdida. Sin embargo, el 24 de septiembre de 1812, las fuerzas patriotas comandadas por Manuel Belgrano logran una enorme victoria contra las fuerzas realistas en la batalla de Tucumán. Este hecho hace dar cuenta a la Logia Lautaro que el ejército del norte no solo no estaba perdido, sino que todo lo contrario, tenía todas las chances de ganar, pero necesitaba apoyo. Por este motivo es que los lautarinos, liderados por San Martín, terminan derrocando al Primer Triunvirato, en lo que va a ser el primer golpe de estado de la historia argentina, y convocan a un cabildo abierto, en el cual se va a terminar eligiendo un segundo triunvirato, ahora afín a los fines políticos de la Logia Lautaro. Esto significaba que el segundo triunvirato iba a trabajar en pos de conseguir la independencia formal de España, de sancionar una constitución para establecer el Estado, y también iban a trabajar en pos de que la guerra de independencia se concluyese con éxito. A diferencia del primer triunvirato, el segundo triunvirato va a trabajar muy rápido. La revolución que había llevado a la creación de este segundo triunvirato se había producido el 8 de octubre de 1812 y ya el 24 del mismo mes los nuevos triunviros convocan a una asamblea constituyente que se iba a celebrar a principios de 1813. La noticia de la conformación de una asamblea constituyente llega a todas las provincias unidas. Las provincias del interior tenían que mandar 2 diputados por cada provincia y uno más por cada una de sus dependencias, exceptuando a Tucumán, que solamente iba a mandar 2, y después Buenos Aires, que era considerada por los triunviros como la más importante de las ciudades de las Provincias Unidas, iba a ser la única ciudad en enviar a 4 diputados. Una vez que todos estos diputados llegaran a Buenos Aires, iban a pasar a conformar la nueva Asamblea Constituyente, y se iban a transformar en diputados nacionales,
pasando de esta manera a conformar un nuevo órgano de gobierno para las Provincias Unidas. Estos diputados, una vez que llegaran a Buenos Aires, no iban a poder ser reemplazados por las provincias, sino solamente por la propia asamblea. Tal vez les llame la atención este dato, porque pareciera que quita a las provincias la posibilidad de autogobierno. Y es que, claro, esta asamblea constituyente se había creado bajo una égida totalmente centralista. Y si bien la mayoría de las provincias acatan estas normas, hay un lugar donde este centralismo va a caer muy mal. Estamos hablando de la banda oriental, donde Artigas tenía otras ideas. Artigas pretendía que el nuevo estado que se estaba generando en América del Sur no fuese centralista, no fuese unitario, sino que fuese una federación de provincias iguales. Por este motivo, el hecho de que Buenos Aires tuviese más representación en la asamblea que el resto de las provincias, o el hecho de que los diputados pasaran a conformar una asamblea nacional y gobernasen desde Buenos Aires, no lo convencía para nada. Artigas no solo pretendía que todas las provincias fuesen iguales y formaran una federación, sino que también pretendía que el gobierno estuviese específicamente fuera de Buenos Aires. En la propia capital de las Provincias Unidas, esta información se sabía. Por ese motivo hay una especie de confusión o malentendido, o bien pasa algo que depende del lado del que nos paremos en la historia, lo vamos a ver de una u otra manera, porque por algún motivo los diputados que envía Artigas para unirse a la Asamblea Constituyente no son aceptados. Hay quienes dicen que los que sabotean el ingreso de estos diputados son los miembros de la propia Asamblea, a sabiendas de las intenciones políticas de Artigas. Y hay otros que en su lugar sostienen que es Artigas quien sabotea la incorporación de sus diputados, con el fin de armar, digamos, rancho aparte. Finalmente, José Rondó, que estaba a cargo del asedio a Montevideo, va a ser el que termine eligiendo a los diputados orientales y los envíe a Buenos Aires. Ahora bien, al margen de este conflicto inicial, la Asamblea Constituyente del año 13, a partir de ahora llamada oficialmente la Asamblea del año 13, se inaugura oficialmente el 31 de enero de 1813 y desde su sesión inaugural va a representar un cambio enorme con todo lo que había sucedido hasta el momento en la Revolución de Mayo, porque desde el principio la Asamblea del año 13 se desprende oficialmente de la máscara de Fernando VII. Esto en la práctica significa que se elimina el juramento de fidelidad al monarca español y a su vez marca un precedente. A partir de este momento, la soberanía política de las Provincias Unidas reside en el pueblo y la Asamblea simplemente representa a este pueblo, para reafirmar aún más la división completa entre la metrópolis española y el nuevo estado que se estaba generando en el Río de la Plata. La Asamblea del año 13 establece los símbolos patrios, que hasta hoy en día son utilizados en Argentina. Estamos hablando del escudo nacional y también la escarapela celeste y blanca, oficializando los colores de la bandera creada por Manuel Belgrano el año anterior. A su vez, los asambleístas ordenan la creación de una canción patria, de un himno nacional, el cual sigue sonando en todas las fechas patrias de Argentina. Hablando de fechas patrias, es justamente la Asamblea del año 13 la que establece al 25 de mayo como día de festividad cívica, algo que también continúa hasta nuestros días. Y también la Asamblea sanciona leyes muy importantes, como lo son la libertad de culto, la ley de libertad de vientres, que establece que todos los hijos de esclavos son libres, la eliminación del mayorazgo, la eliminación del servicio de los indígenas y la supresión de todos los títulos de nobleza en el territorio, entre muchas otras leyes más, estableciendo efectivamente las bases del Estado argentino. Ahora bien, al margen de la labor legislativa, hay algo que la Asamblea Constituyente no termina de concretar, justamente la sanción de una constitución, al margen de que en realidad se presentan varios proyectos que tenían varias cosas en común, como la división de poderes o la adopción de la República, pero había una manzana de la discordia, la propia organización del país. La mayoría de los asambleístas estaban de acuerdo con que el país iba a adoptar una organización unitaria,
con sede en Buenos Aires. Pero había otras voces que abogaban por el establecimiento de una federación, donde todas las provincias fuesen iguales. Al final, ninguna constitución es aprobada, y la propia asamblea se va a ir diluyendo. Las sesiones se van a volver cada vez menos frecuentes, y al final, los propios asambleístas van a crear una nueva institución de gobierno, delegando sus funciones ejecutivas. Estamos hablando del directorio, el cual va a estar a cargo de una nueva figura ejecutiva, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, siendo Gervasio Posadas el primero en ser nombrado para el cargo. Mientras estos cambios políticos se estaban generando en Buenos Aires, en el litoral se empezaba a gestar una rebelión en contra de la autoridad central de Buenos Aires. Los litoraleños rebeldes eran partidarios de Artigas y, al igual que los orientales, preferían una federación. Por este motivo, Artigas no duda un segundo en enviar tropas en su apoyo, y cuando el directorio decide enviar fuerzas a poner orden en la zona, el propio Artigas, que estaba comprometido en el asedio de Montevideo, decide abandonar dicho asedio y se dispone a cruzar el río Uruguay al mando de sus tropas. El director supremo Posadas, al enterarse de que Artigas no solo había abandonado el asedio de Montevideo, sino que encima planeaba cruzar Entre Ríos, declara al oriental como enemigo de la patria, y por consiguiente todos los que estén del lado de Artigas van a ser considerados como enemigos del directorio, enemigos del gobierno central de Buenos Aires. Los bandos ya se estaban conformando, y de esta manera estaba a punto de estallar la Guerra Civil Argentina. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos al canal y tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.